Amigos y amigas de La Ventana Ciudadana, lo que a continuación ustedes van a encontrar es un resumen de lo medular de las exposiciones de cada uno de los panelistas ayer 11 de septiembre en nuestro foro panel Perspectivas culturales, sociales, humanas respecto de la vida en Chile, en América Latina y en el mundo, expuesta por nuestros colaboradores Paulina Astroza, Jean Simon, Marcos Moreno y Andrés Cruz. Cada uno de ellos intentó visualizar el futuro que el país, el mundo, la humanidad va a asistir en los próximos años o meses post pandemia. Quiero solicitarle a cada uno de ustedes que si quiere tener mayores luces respecto del pensamiento de nuestros expositores, ustedes pueden hacer las consultas en la propia página ahí bajo este video. También quiero dar explicaciones, justificaciones y disculpas por los problemas técnicos que son absolutamente de responsabilidad mía y producto de las fallas de internet. Quiero dar las gracias al equipo técnico, principalmente a Rodolfo Kohler, nuestro encargado de comunicaciones, y también a Mario y Joseph, nuestros administradores de laventanaciudadana.cl, quienes nos colaboraron en esta ocasión. Gracias a todos. Incertidumbre, sí, y de angustia, sí, pero hay algunos que van en un transatlántico cómodamente cobijados y que tienen asegurada una cama y un ventilador frente a cualquier tipo de circunstancia. Y hay otros que van en chalupa o balsas y que apenas son capaces de flotar para los efectos de poder visualizar que van a poder pasar con certeza lo que estamos viviendo. Y esto se refleja en el hecho de que la mayor cantidad de incidencia de muerte se dan en los barrios que están más expuestos o marginales socialmente. David Gotthard señala que la gente de ninguna parte y la gente de algún lugar pueden ser identificadas fácilmente. El coronavirus nos ha unido a todos en un espacio común y esta vez la gente de ninguna parte parece estar buscando desesperadamente un lugar, pero vivir en el mismo mundo no es lo mismo que vivir en uno compartido o en uno justo. En tiempos normales, las élites tienen la capacidad de viajar. Y miren la paradoja, porque en tiempos de COVID tienen la capacidad para quedarse en casa. Hay críticas desmedidas hacia las personas que no cumplen con las cuarentenas. Irresponsables hay en todas partes. Pero la mayor cantidad de personas que nosotros vemos deambular en la vía pública es porque requieren ejercer una función para poder subsistir. Es fácil criticar estando cómodamente detrás de un computador como estamos ustedes, como estoy yo en estos momentos, sin tener necesidades que impliquen que tengo que salir de mi domicilio para los efectos de asegurarle un plato de comida a mi familia. Por lo tanto, ese tipo de circunstancias se han ido exacerbando a través de la pandemia. Otra preocupación que está sentada dentro de lo que se nos viene hacia el futuro es la democracia. Los ciudadanos en una democracia tienen el poder y el deber, a mi juicio, de votar. Podemos entonces también tener la posibilidad de debatir. Tenemos también la posibilidad de movernos, reunirnos, realizar acciones como colectivo. También es trascendente y clave que las personas puedan formar parte de una multitud, de un cuerpo común con capacidad para expresar la intensidad de su pasión política. Los mitines electorales que se nos vienen encima y las manifestaciones masivas dan a los ciudadanos un sentido de la pertenencia que la participación en las elecciones no confiere. La democracia no es solamente emitir un sufragio en una urna. La democracia es poder expresarnos. La democracia es poder formar parte de un colectivo. La democracia es poder estar todo a todo marchando con el objeto de generar presión, de que nosotros alcemos de manera colectiva la voz para lograr justamente cambios trascendentes. No podemos dejar de reconocer que las grandes transformaciones del siglo XX
fueron gracias justamente al poder de las multitudes. Y hoy en día, ese poder de las multitudes, con el distanciamiento físico, que muchos quieren que sea o se transforme en un distanciamiento social, está en riesgo. Cabe hacer presente, resulta que esta, estas reuniones en las plazas públicas nunca van a poder ser reemplazadas por este denominado activismo en línea, que es incapaz de inyectar esa sensación de sentido y pertenencia tan característica de la política callejera. En su lugar, apenas se consigue exiliar un cinismo barato, es decir, vivir del like, del me gusta, como si eso fuera a transformar el mundo. Eso no es nada. La democracia es mucho más que emitir un sufragio. La democracia es participar, es autodeterminarse, tener posibilidades de expresarse en determinados ámbitos. La desaparición de las multitudes que puedan expresar con libertad su descontento y sus exigencias en las calles, en las capitales occidentales, diluye la barrera que existe entre una democracia liberal y otras democracias atrofiadas, que es lo que estamos permitiendo que se consume a través de este fenómeno pandémico. Joseph Proudhon señalaba que ser gobernado es ser vigilado, examinado, espiado, dirigido, legislado, regulado, etiquetado, adoctrinado, predicado, controlado, evaluado, ponderado, censurado y ordenado. Tal vez Giorgio Agamben no esté lejos de señalar que con esto del estado de excepción, hoy se prolongó por 90 días más y está ocurriendo lo mismo en otras partes del mundo, lo que se está haciendo... Andrés, hablo hace rato, tiempo. Bien, hemos cedido finalmente a la seguridad por la salud, a nuestros derechos, y los hemos entregado finalmente a tener algún tipo de retribución sanitaria. Eso es todo. Gracias, Andrés. Jean Simón, por favor, la palabra para usted. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a Ventana Ciudadana y Juan Luis por la invitación de participar en el panel con todos. Yo armé mi presentación pensando justamente en la fecha que es hoy, que es el día de 11 de septiembre, y ese significado que tiene el 11 de septiembre tanto para Chile, para América Latina y para el mundo. Como los campamentos nazis de concentración, ¿cierto?, del siglo pasado, el 11 de septiembre, el golpe y la represión que siguió simboliza lo violento que pueden ser los seres humanos. Nos exige reflexionar cómo el conocimiento y el Estado forman parte de esa violencia. Nos existe reflexionar y analizar también para que nunca más pase algo así. Antes de analizar más lo que está pasando ahora, es importante también de analizar lo que pasó, porque nos permite reflexionar de mejor manera sobre lo que está pasando actualmente. Pues el 11 de septiembre se produce por un quiebre de la democracia a partir de la polarización dentro del país y a nivel internacional. Y de cierta manera vemos eso repitiendo, de cierta manera, aunque diferente, en las distintas sociedades de hoy. Un segundo punto es que la violencia que se usó como medio para lograr sus fines también está apareciendo, ¿cierto?, frente a una racionalidad democrática. La destrucción y la represión de personas que piensan diferente emerge también ahora como una amenaza, tanto en países como Estados Unidos, y su ataque hacia la libertad de la prensa. Y el rechazo a la riqueza de las ideas y los compromisos, los sueños de paz, también para mí está presente tanto en la dictadura de Pinochet como actualmente en muchos países que, aunque formalmente democrática, se va transformando en de facto dictaduras. Otra lección, de cierta manera, que nos entrega lo que fue la dictadura es de no caer en relativismo. La necesidad de rechazar discursos y personajes que justifiquen la vulneración de derechos de algunos grupos es algo que hay que rechazar.
especialmente la violencia y la destrucción. Al mismo tiempo que reconocemos que la violencia y la dictadura es institucional, planificada, también hay que reconocer que las personas actúan, toman decisiones y van involucrando, aportando, apoyando, ¿cierto?, a esa misma violencia. Pero al mismo tiempo hubo personas que también abrieron espacios para desafiar la lógica dominante, defendiendo personas y logrando, ¿cierto?, de generar ciertos espacios frente a esa lógica dominante. Así, tanto las decisiones como nuestras acciones que tomamos importan y impactan en lo que hacemos. De cierta manera, reflejando también lo que dice Andrés, de cierta manera son nuestras decisiones que van incidiendo, o las acciones de los movimientos, etc. También, a pesar que de la parte oscura, ¿cierto?, de la dictadura, nos hace creer también en lo bueno de los seres humanos, aún en tiempos oscuros. Siempre es importante recordar esa capacidad de los seres humanos para afectar sus circunstancias positivamente, que lo que hacemos impacta negativamente o positivamente. Ahora, a partir de eso, llegamos y pensamos y analizamos lo que está pasando actualmente. Primero, para iniciar, yo diría, para entender lo que está pasando actualmente, en verdad tenemos que comprender procesos de larga duración. Y en eso, la expansión europea que se inició hace más de 500 años, es importante para entender lo que está pasando ahora, a pesar que han habido una transformación importante, obviamente, en los 500 años. Uno de los elementos centrales, ¿cierto?, con la expansión europea tiene que ver con la emergencia del Estado Nacional, que permitió que el capitalismo se desarrolle, que surge durante un tiempo y ahora está debilitado los estados nacionales frente a esa globalización económica, tecnológica y política que otros han mencionado. Pero sigue siendo importante el concepto de soberanía nacional y el nacionalismo que va incidiendo en lo que está pasando. El conflicto ya no es entre comunismo y capitalismo. De cierta manera, el capitalismo ha ganado, pero sigue siendo cuestionado. Los estados buscan reducir el impacto del capitalismo, pero como tiene capacidad limitada, no pueden transformarlo de manera significativa. Y en muchos casos no quieren. El conflicto tampoco es entre dictadura y democracia, sino es en la manera de gobernar, donde vemos un surgimiento de populismo, de nacionalismo, por sobre una racionalidad democrática basada en las ideas. Nos hace cuestionar el proyecto europeo de progreso, la expansión de la racionalidad hasta en Europa. Y eso yo diría, de verdad, es como uno de los más llamativos que países como Estados Unidos, Francia, están enfrentando también esas situaciones, llama la atención. Así, mirando desde ese proceso largo, los últimos 25 años, parece como una excepción necesaria de consideración de democracia representativa y protección de derechos humanos, al menos en América Latina, en Asia, en Europa. Pero el desafío es cómo adaptar esa racionalidad democrática a los desafíos actuales. 6 minutos. En los últimos años se observa una serie de estresores de un sistema mundial en constante tensión y transformación. Cambio climático, las transiciones energéticas han generado problemas de adaptación y transformación económica. Nacionalismo y populismo han emergido como reacciones a acciones para enfrentar los enclaves de colonialismo, racismo, sexismo y dictadura. Pues de cierta manera uno ve un vaso medio vacío. Cuestionamiento de democracia liberal para responder a los problemas generados, emergencia de actores independientes, movimientos sociales que están en contra de la democracia representativa y el Estado de Derecho. Se fortalece comunicación carismática a través de las emociones, un cuestionamiento de la ciencia y la tecnocracia, incluyendo yo cuestiono la tecnocracia, solamente la tecnocracia. Se mantiene segregación espacial y cultural, rivalismo por sobre valores compartidos, burbujas de opiniones, de confianza, rabia y frustración. En la política, una lógica electoral y comunicativa domina sobre las ideas. Hay una tendencia hacia personalismo, manipulación de la información. Especialmente en Estados Unidos, como soy de allá, me recuerdo mucho la idea del discurso doble presente en la novela de 1984 de George Orwell. Ahora, la pandemia, y quizás en eso voy a chocar con nosotros, de ver la pandemia como el vaso medio lleno, ¿cierto?
Como toda crisis, visibiliza la importancia del Estado y lo público. También visibiliza la importancia de un toma de decisión basado en conocimiento, comunicación efectiva y clara de los líderes o dirigentes, la importancia de generar confianza en nuestra institución y nuestras autoridades y nuestros co-ciudadanos. Visibiliza la falta de líderes transformacionales que piensan en el interés público y conocen los territorios y sus diversidades. Y me parece que el plebiscito que va acompañando abre un espacio para el debate sobre valores democráticos y lo público. Para Tiempo, Jean concluir, Simón. la persona hace su propia historia, pero no lo hace a su libre arbitrio. Para mirar hacia el futuro tenemos que comprender los procesos del pasado, los procesos históricos y tener claros los principios y valores centrales. Para mí son la dignidad humana, la solidaridad y el equilibrio. El desafío es actuar para defender esas ideas dentro del contexto actual. Muchas gracias. Gracias, Jean Simón. Invitamos entonces a sus 8 primeros minutos a Marco Moreno Pérez. Marco, adelante. Aló, Marco. Gracias. Gracias a Luis que haya la necesidad de abrir a mirar más de perspectiva está pasando en el país. Yo me pensaba desde cómo también mirar lo que está ocurriendo, perspectiva en particular. Y lo voy a hacer desde lo complejo que resulta para los gobiernos gobernar en este contexto de complejidad en el que estamos hoy día, no solamente en Chile, sino que en el mundo, ¿no? Si hay algo que caracteriza, podríamos decir, a lo que estamos viviendo es esa sensación, ¿no es cierto?, de que no sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando y cómo nos estamos enfrentando, junto con la incertidumbre que eso genera, ¿no?, en las personas, hace difícil la labor de los gobiernos, ¿no?, porque enfrentar desafíos para los cuales creíamos estar preparados, como era la pandemia, ¿no?, pero no lo estábamos, supone una situación de mucho agobio y mucho desgaste para la función de los gobernantes, ¿no? Y creo que la pandemia de alguna manera muestra una dimensión de la complejidad, es decir, no sabemos lidiar con problemas para los cuales solo tenemos respuestas simples, ¿no? Y son problemas complejos, ¿no? Esta tendencia natural de los gobiernos en el mundo, en América Latina, ¿no es cierto?, a gobernar por soluciones. Es decir, frente a problemas complejos, buscamos soluciones simples, ¿no? Entonces tenemos la pandemia que ha afectado al mundo y estamos utilizando la misma herramienta que se ha usado, ¿no es cierto?, desde la Edad Media para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Lo mencionaba Andrés respecto de cómo los estados están enfrentando, ¿no es cierto?, este desafío, y lo están haciendo de la manera tradicional que lo han hecho históricamente, que es el confinamiento, ¿no? Y eso supone entonces una solución simple a un problema complejo. La verdad es que los problemas complejos requieren soluciones, y eso es lo que no han estado haciendo nuestros gobiernos. Por eso que los gobiernos en general en el mundo, ¿no?, han sido tan duramente cuestionados en relación con la pandemia. Prácticamente ninguno ha salido, salvo si quisiéramos mencionar el caso de Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, como el más paradigmático, o la Alemania de Merkel, podrían salvarse del escrutinio público respecto de la dificultad que se ha tenido, ¿no es cierto?, para ser efectivo en el combate a la pandemia, ¿no?, al coronavirus. Entonces, eso nos lleva a una primera cuestión respecto de los desafíos que significa gobernar la complejidad, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo no estamos preparados para eso, ¿no? Nosotros que trabajamos en universidades, los cuatro que estamos acá, ¿no es cierto?, somos profesores, nos dedicamos a la academia, pero las universidades están acostumbradas a enfoques de manera
verticales o compartimentalizadas de la realidad. Entonces tenemos facultades de Derecho, de Medicina o de Salud, de Ingeniería, y ver la realidad desde esa compartimentalización, ¿no? Pero los problemas no funcionan de esa manera. Los problemas atraviesan todos los departamentos, ¿no? Los problemas son, de alguna manera, cruzan todas las dimensiones o las ciencias tradicionales. Y por lo tanto, las universidades tampoco están pudiendo apoyar efectivamente este complejo proceso de gobernar. En segundo lugar, y lo mencionaban también los colegas en las exposiciones anteriores, tenemos una ciudadanía que se ha ido empoderando cada vez más. Hemos visto en el mundo esta dimensión, hemos visto, ¿no es cierto?, los movimientos sociales, el estallido social que pronto va a cumplir un año en Chile, que nos habla, ¿no es cierto?, de un fenómeno que a lo menos podríamos denominarlo de repolitización, ¿no? Si asumimos que durante mucho tiempo tuvimos un periodo de despolitización, hoy día tenemos de distinta manera, ¿no es cierto?, una repolitización que se da, ¿no es cierto?, con un tipo de ciudadanos distinto, un ciudadano intermitente, de los que no le gusta a Andrés, ¿no es cierto?, porque Andrés dice que la política entonces tiene que hacerse de la manera convencional y tradicional y por lo tanto la política que hoy día se hace, yo creo que contrariamente cada vez más desde el territorio digital, no está siendo un desafío para el cual estamos preparados. Entonces, ese ciudadano intermitente que se activa cuando hay algunas cosas que le llaman la atención, cuando de alguna manera reacciona frente a situaciones que le son de interés, por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema medioambiental, los temas de defensa de determinados derechos, son también una ciudadanía distinta para lo cual los gobernantes no estaban preparados. Y en tercer lugar, junto con lo que es el tema de la complejidad, junto a lo que es un nuevo tipo de ciudadano, estamos viviendo un proceso creciente, diría yo, que no conocíamos, no habíamos visto hasta ahora, de sentimentalización de la política. La política cada vez es más sentimental, la gente se mueve más por las emociones, por los sentimientos que por la razón, ¿no? Neil Ferguson habla de que no vivimos en una democracia, sino que en una hemodemocracia, ¿no? Donde las emociones, de alguna manera, están jugando un rol muy importante, ¿no? En donde lo estamos viendo hoy día en el plebiscito en Chile en relación al apruebo y al rechazo, lo que está marcando y lo que está generando esa disputa fundamentalmente tiene que ver con un componente emocional. Entonces, frente a esos desafíos, los gobiernos no están preparados, no pueden responder adecuadamente y por eso el descrédito de los gobiernos en el mundo y en América Latina, ¿no?, que han estado sometidos fuertemente a esta situación. La única buena noticia, diría yo, y con esto ya voy terminando, la única buena noticia, de mi punto de vista, es la revalorización del Estado. No digo volver al estatismo del modelo del Estado de bienestar, del welfare state, sino que volver, ¿no es cierto?, o mirar al rol del Estado como un factor fundamental para poder enfrentar problemas que tienen que ver con esta complejidad creciente, que tienen que ver, ¿no es cierto?, como decía, con una ciudadanía mucho más empoderada y que tienen que ver con nuevas dimensiones de la política. Creo que esos elementos están a la base de esta conversación que tenemos que hacer, en donde evidentemente están introduciendo cada vez mayor grado de complejidad y de incertidumbre a la vida y a la gestión de los gobiernos. Gracias, Marco. En esta segunda vuelta con nuestros panelistas, me encantaría considerar algunos elementos como el siguiente. ¿Cuáles los cambios conductuales desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de los gobiernos respecto de la pospandemia? Tenemos un grupo considerable de intelectuales holandeses que hicieron un llamado a los gobiernos europeos planteando que el tema de hoy tiene que ver con un estilo de gobierno, con un estilo de administración en la cual el Estado tiene que cumplir un rol significativo y el desarrollo productivo
debe volver a, señalan ellos, a una especie de crecimiento cero, que el tema es de distribución y no tiene que ver con crecimientos económicos, sino que la redistribución de los bienes y servicios que se producen en el mundo. Y por otro lado, la visión ambientalista, el rol que necesariamente deben jugar las empresas por proteger el medio ambiente, que es el espacio donde la humanidad vive. Segundo, este empoderamiento de las ciudadanías en distintos lugares del mundo solo tendrán posibilidad de real ejercicio en la medida en que los marcos predominantes de administración de los estados cambian. Y finalmente yo quiero que toquemos lo siguiente. La humanidad venía viviendo un periodo, un proceso en el cual el cristianismo jugaba un papel importante. Dada la crisis que distintos estamentos que se expresaban a través del cristianismo han venido teniendo crisis significativas, pareciera ser que hoy día hay una especie de, comillas, vergüenza respecto de un tema que tiene que ver con factores humanos, factores de ética, de moral, y al parecer va quedando fuera. Eso les planteo, estimados amigos, para que continuemos con la segunda ronda de opiniones. Paulina Astroza tiene la palabra y les recuerdo, después de esto intentaremos recoger las preguntas para trasladárselas a ustedes. Un sinsentido, porque hay que distribuir y lo que hay que distribuir es justamente lo que los países van produciendo. Ahora, lo que habría que ver es de qué manera los estados obtienen ese producto, si es que solamente se van a basar en un sistema extractivo, como es el caso de Chile, que fundamentalmente estamos viviendo de nuestros recursos naturales, y que no solamente estamos viviendo nuestros recursos naturales, sino que al mismo tiempo la distribución de los recursos no hay una buena distribución, y los índices de desigualdad en nuestro país, y así como en muchos países del mundo, son altísimos. Bueno, ahí tenemos un doble problema. Muchos hablan que lo que hay que hacer, en definitiva, es tener una estructura de desarrollo, no solamente de crecimiento, sino que desarrollo en sentido más amplio, y en el cual también haya una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, en que tenemos que darle mayor valor agregado también a nuestras exportaciones, por ejemplo. Pero yo sinceramente llevo décadas escuchando el mismo discurso y seguimos viviendo del cobre, ahora se dice que también va a ser el litio, hemos diversificado nuestra canasta exportadora, lo que es cierto, pero siguen siendo commodities, somos muy frágiles también a las crisis económicas, sobre todo cuando aquellos que consumen nuestros productos son quienes restringen su consumo, y por eso nos afectan también las crisis. Entonces, es difícil el tema porque lo que está claro es que una de las causas del descontento al cual se han referido mis tres colegas y que se ha dado a nivel mundial, no solamente en Chile y no solamente en América Latina, lo podemos ver desde lo que está ocurriendo en ciudades como Beirut, que fue un 17 de octubre, de hecho, que partió su propio estallido social y se detuvo por la pandemia y ahora se ha retomado un poco debido a la explosión que hubo hace poco tiempo, pero también lo podíamos ver en otros países, tanto en el Magreb como en la propia Europa, en América Latina. Bueno, mucho de eso se explica justamente en los niveles de desigualdad. En el caso chileno, el PNUD ha hecho un estudio donde a pesar de que la desigualdad de ingreso venía mejorando un poco en Chile,
La verdad es que hay otras dimensiones de la desigualdad que venían agravándose y que explican el descontento también de la ciudadanía, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación y uno muy importante que es también la desigualdad de trato que hay en Chile. ¿Qué apellido uno tiene? ¿Dónde uno nació? ¿En qué colegio estudió? ¿Cuál es su círculo social? Marca mucho en el caso chileno. Entonces, esos son factores que también uno los va viendo en distintas dimensiones en otras partes. El descontento social en otros países está marcado por la corrupción, está marcado por el nepotismo, está marcado por una élite política que muchas veces está coludida con otros actores dentro de sus propios sistemas, que también han hecho que la ciudadanía, sobre todo la juventud, se haya levantado en revueltas en distintas partes del mundo y que el año 2019, sobre todo desde septiembre en adelante, fue un periodo en el cual pudimos observar en distintas partes del mundo movimientos de este tipo, con distintas características, algunos patrones similares, pero también con características locales dependiendo del país al cual correspondía. Y evidentemente esto ha demostrado también una brecha, que ya lo mencionaba Andrés, una brecha muy grande entre la ciudadanía y las élites, y élite en general, pero principalmente las élites políticas. Y eso, la ciudadanía llega a un momento en que ya se cansa, en que el sistema de democracia representativa, eso que vayan cada cierto tiempo a votar y a elegir a una autoridad, ya no basta para asegurar una democracia realmente que satisfaga los intereses de los ciudadanos, donde se pide una democracia más participativa y deliberativa, en el cual la ciudadanía se sienta parte de la toma de decisiones, y eso en el caso chileno es muy claro, y evidentemente esta separación, bueno, es caldo de cultivo para los populismos, como aquí también se ha señalado, es muy fácil para algunos sectores dividir entre esta élite, por un lado corrupta y explotadora frente a un pueblo el cual se ve como virtuoso y además aparece este líder carismático que quiere representar además esa voluntad y como lo decían aquí, a problemas complejos, soluciones simples, poner muros, cerrar las fronteras, echar a los inmigrantes. Bueno, surgen todas estas soluciones fáciles que en la práctica, y la pandemia lo está demostrando, justamente esas soluciones fáciles no son fáciles. Y eso ha dado también, ya ha planteado por un lado, aquí hay dos vertientes. Por un lado, la pandemia ha demostrado en algunos sectores los cuales los sistemas iliberales, como decía Andrés, han reforzado este miedo, como lo señalaba también Marco, las emociones, porque es normal tener miedo, es de la naturaleza humana que ante la incertidumbre y ante algo como la pandemia, la gente tenga miedo. Entonces se utiliza el miedo y muchas veces con intenciones políticas para restringir libertades, para aumentar el poder de los ejecutivos, de los presidentes, como está ocurriendo, ejemplo europeo, el caso de Hungría, que hace rato que está también gobernando vía decreto y restringiendo. 6 minutos. Acaban de cerrar el último medio de opositor en Hungría porque le quitaron ya la licencia pública. Entonces, se van restringiendo libertades civiles, libertades políticas, y la gente muchas veces lo acepta porque tiene miedo. Entonces el uso del miedo justamente para esto, pero al mismo tiempo la pandemia ha demostrado que esas soluciones que muchos populistas estaban dando, sencillamente hoy día se está demostrando que eran falsas. El hablar, los antivacunas, aquellos que estaban hablando el negacionismo del cambio climático, aquellos que partieron negando la gravedad de la pandemia, bueno, los efectos los estamos viendo hoy día, y muchos de ellos están perdiendo apoyo popular. Entonces, muchos partidos que venían en ascenso, partidos sobre todo populistas de extrema derecha, están hoy día en las encuestas marcando pérdida de apoyo en países que están gestionando de mejor manera la crisis.
y esto lo vemos sobre todo en Europa. Angela Merkel, que estuvo casi a punto de que su gobierno estaba tambaleando, hoy día ha llegado incluso a un 75% de aprobación dentro de los alemanes, y eso demuestra también que la Alternativa para Alemania, que era el partido de ultraderecha y populista que pololea bastante con el neonazismo, bueno, hoy día ya está estancado y bajando incluso en alguna encuesta. No sabemos si esto va a seguir igual o no, pero ya nos está indicando más o menos hacia dónde va. Y para cerrar, bueno, evidentemente hay un tema ético, moral, que va mucho más allá del meramente religioso, porque pensemos también en algunos países el voto, sí es cierto que por el lado católico han ido bajando el apoyo por lo que ha pasado en la Iglesia Católica sobre todo, en algunos lugares el voto evangélico es muy fuerte. Y muchos sectores, muchos también líderes se apoyan en ese voto. O sea, el gran ejemplo es Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, hay también ahí temas bastante interesantes a observar cómo se está dando esto. En el mismo caso de Estados Unidos, hay un voto también religioso detrás muy fuerte de la candidatura de Trump. Entonces, bueno, hay que ir analizando en cada uno de los países estas tendencias, pero ciertamente América Latina en esto, y tal como lo dijo Andrés, la pandemia a todos nos afecta, pero nos afecta de distinta manera, y está dejando al desnudo no solamente las desigualdades, sino que al mismo tiempo va a aumentar la desigualdad. El informe de la CEPAL es claro en esto, y eso es lamentablemente un escenario en el cual no veo en el corto tiempo soluciones o que el daño que se está causando tanto a la economía, al empleo, al bienestar de la familia, rápidamente se vaya a recobrar un cierto nivel y vamos a estar, sobre todo la población más vulnerable, mucho más frágil, mucho más desprotegida, y eso va a ser un problema en el corto tiempo. Gracias, don Juan Luis. Andrés Cruz, Bien. 7 minutos. Bien, don Juan Luis, muchas gracias. Efectivamente, cuando uno lee los diarios, da la impresión que los migrantes ya constituyen una preocupación de segundo plano. Ya no está, al parecer desaparecieron prácticamente los migrantes en algunas partes como un problema. El calentamiento climático también ha desaparecido como un tema respecto del cual tenemos que hacernos cargo. La deforestación en las Amazonas, el pulmón del planeta, sigue siendo deforestado y parece que ya a nadie le preocupa este problema. En Yemen y Siria siguen habiendo guerras monstruosas. El Estado Islámico sigue ejerciendo control y acciones de discriminación violenta en distintos lugares dentro del contexto del fanatismo religioso. Esta pandemia, la verdad que es que nos ha ahorrado al parecer mucha lectura de noticias y todo gira en torno al crecimiento y a la epidemia. Y prácticamente, de hecho, si ustedes ven los medios de prensa de circulación oficial, ya prácticamente a nadie le interesa que se hayan muerto más de 11.000 chilenos como consecuencia de esta enfermedad, según las cifras oficiales, y según el DEIS, 15.000, contando a los sospechosos. ¿A quién le importa eso? Prácticamente hemos naturalizado la muerte de las personas por la epidemia y estamos obnubilados con titulares del crecimiento económico y la forma en cómo vamos a enfrentar desde esta perspectiva la dinámica de lo que se nos viene hacia el futuro. Yo creo que eso no podemos silenciarlo. Efectivamente, cuando existe una crisis de estas características, los más golpeados económicamente terminan siendo aquellos que más sufren. Nuevamente, los que estamos en una situación o condiciones que tuvimos la posibilidad de educarnos en una universidad, raramente podemos estar expuestos a condiciones de estas características. Pero es una realidad respecto a la cual tenemos que hacernos cargo y el buenismo no nos va a servir. Es decir, pretendamos crecer cero de aquí a mañana es algo sumamente complejo, porque estamos organizados y estructurados para los efectos de vivir en base a un sistema que crece económicamente. Y por lo tanto, para poder enfrentar eso, se requiere de deliberación, se requiere de diálogo, se requiere de espacio para establecer una transición que nos permite ir transformando. Pero efectivamente esa transformación yo creo que es importante.
Y hay algo que quiero también señalar. Yo creo que en las redes sociales efectivamente han tenido un tremendo mérito. Yo voy a insistir acá, don Marco, hay algo respecto a lo cual estoy de acuerdo con la teoría de la crisis, que me voy a hacer cargo en unos momentos más, pero respecto a las redes sociales yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado, porque la proliferación de la epidemia no ha sido única y exclusivamente desde el punto de vista de una enfermedad, sino que también nos ha contaminado desde el punto de vista ideológico y se ha aprovechado de las redes sociales con noticias falsas, teoría de las conspiraciones, paranoia y estallidos de racismo en distintas partes. Y una proliferación de ruido en las redes sociales con muchos datos que la mente humana no es capaz de procesar. Y finalmente la mentira tiene un tremendo espacio para los efectos de poder desenvolverse de manera prístina. Ahora, yo no soy amigo del concepto de posverdad, yo no creo que exista el concepto de posverdad, yo creo que no quiero darle siquiera la posibilidad a la mentira de que lingüísticamente se le dé un sesgo de verdad. Alexandre Koyev, un tremendo filósofo ruso, señalaba que la mejor mentira es la que tiene una parte de verdad. Y creo que en eso justamente las redes sociales han servido para los efectos de impedir una información adecuada. ¿Y información adecuada para qué? Porque frente a un contexto como este, indudablemente que tenemos que trabajar las teorías de las crisis. Tenemos que conocer adecuadamente cuál es la naturaleza y magnitud de una crisis para tomar las mejores decisiones. Yo no creo que el día de mañana esto nos va a dar la oportunidad para ser mejores, lo siento. Soy un amargo pesimista en muchas cosas y en esta no es la excepción. Tampoco creo que se vaya a desmoronar el mundo, creo que es una crisis más dentro de muchas otras que vamos a padecer y que los sujetos que han tenido el dominio económico y político no lo van a soltar así como así. No nos van a liberar para los efectos de poder intervenir porque se ven amenazados de la transformación del mundo y ellos adquieran conciencia súbitamente de la trascendencia que es cambiar la realidad como la estamos viviendo. Eso no les interesa en Wall Street. Eso no les interesa a la gente que vive en la bolsa. Eso no les interesa a aquellos que viven cómodamente y que han estudiado en universidades privilegiadas sin tener contacto con la realidad y tienen que tomar decisiones. Mantener su condición va a ser la prioridad. Y por lo tanto, la única manera de poder transformar esto, yo no quiero parecer un revolucionario ni que la gente salga con palo a la calle y destruirlo todo, no. Pero es la movilización de las grandes multitudes. Y quiero que quede claro que yo no hablo de violencia acá. Yo hablo de movilización y de movilización de grandes grupos de personas que sean capaces de crear conciencia. El buenismo, lamentablemente, puede servir para llenar una cantidad enorme de textos inspirados en la buena fe y muchas veces también en tal vez ciertos aspectos de creer mucho en el ser humano. Yo no creo tanto en un mamífero agresivo y violento como somos nosotros. Ahora, un minuto, Andrés. Bien, detrás de cada una de las decisiones equivocadas o de muchas decisiones equivocadas hemos aprendido, y no solamente ahora, sino que antes, que hay mucha ignorancia. Designar, por ejemplo, a una crisis como una guerra, calificar el virus como algo extranjero, confundir la función que le corresponde a los expertos que no deben suplir la función que le corresponde adoptar a la política y a la institucionalidad, corresponde a algo respecto a lo cual tenemos que estar muy, muy atentos, ya que lamentablemente, la institucionalidad como está concebida actualmente no ha podido hacerle frente al desafío que significa una crisis de estas características, porque tenemos un sistema político infradotado de capacidad estratégica, demasiado competitivo, volcado al corto plazo, oportunista y con escasa disposición a aprender. Y eso se extrapola a todo el mundo occidental, y aquí yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Paulina. Aquí efectivamente no es algo de nosotros, es un problema que va mucho más allá. La crisis es de dimensiones internacionales y la única manera de salir de esa perspectiva es generar conciencia respecto a la función que corresponde cumplir a la solidaridad y a la colaboración. Y esos aspectos, por añadidura, permitir resolver todos los otros aspectos económicos y ambientales que actualmente estamos viviendo. Eso es. Gracias, Andrés. Seguimos con la segunda ronda de 7 minutos con Jan Simons.
gracias. Y voy a tomar alguna palabra que dijo tanto Andrés como la Paulina, pero en particular quiero tomar la frase que dijo Andrés de crear conciencia conectada, yo agregaría, conectado con la realidad. Porque quedé pensando mucho, todo lo que está pasando me hace pensar en distopías, ¿cierto? Y utopías. Y como hablé de 1984, ¿cierto? Esa desconexión donde tenemos un voz que va hablando de cómo es el mundo, me recuerdo mucho de cómo Trump va planteando, visibilizando que no es un problema, como si uno puede hablar de la pandemia como una guerra, pero es aún más grave cuando las autoridades utilizan su posición para no generar pánico, pero planteando una mentira, ¿cierto? Como eso va a generar mayor inestabilidad en el tiempo. Pero por lo mismo yo encuentro que la gente, las personas en general, los pueblos, si quiere decir, van a ir cuestionando en la medida de lo posible. Igual, yo encuentro que hay que poner mucha atención al caso de Estados Unidos relacionado con la división de los medios de comunicación en como dos bandas, como tenemos cómo se va informando a Fox News y cómo se va informando CNN y las otras noticias. Porque ¿qué va pasando? Es que uno va escuchando en las posiciones de la ciudadanía o de distintos ciudadanos votantes adentro del contexto una visión muy diferente de la misma realidad. Y ese es donde cuando hablamos, yo no hablaría necesariamente de unidad nacional, pero sí es importante que haya una comprensión común de cuáles son los principales problemas y cómo se va a ir abordando. Y ese es donde es importante la colaboración, la comunicación, basado, ¿cierto?, en conocimiento. Yo mencioné el tema de la tecnocracia. La tecnocracia, yo diría especialmente en Chile, por la tecnocracia y su asociación, principalmente con la dictadura y con economistas, ha generado muchos de los problemas que tenemos hoy día, ¿cierto? En Chile, asociado con los AFP, y uno asociado con el sueldo mínimo, la situación de los trabajadores, etc. Pero al mismo tiempo se requiere conocimiento en términos de pandemia, en términos de enfrentar cambio climático. Queremos ingresar ese tipo de conocimiento. Y no puede ser una cosa que solamente una vez en cuando, sino tiene que generar estructuras que permiten comunicar, analizar, diseñar desde distintas perspectivas. Sin eso, yo comparto lo que dijo Marco en su presentación, que el gobierno no va a ser, el gobierno del Estado no va a ser efectivo, no puede gobernar bien si no tiene conocimiento. Como no puede gobernar bien, va a generar desconfianza y ese va a generar un círculo vicioso que va a ser difícil salir. Y en ese contexto, comparto que la inestabilidad va a quedar presente. La pandemia va a fortalecer el control estatal del territorio, como eso va a generar aún más resistencia, yo diría en Chile, pero en muchos países. Habrá mayor control de la frontera, regulación y vigilancia de la vida de la persona, ¿cierto? En el nombre de trazamiento frente a un contagio. Pero también en términos de cambio climático va a haber un aumento de eventos extremos, va a haber una escasez de agua, va a impactar en el tema de energía, va a haber mayor polarización y marginalización, mayor inestabilidad política de crecimiento económico, vamos a ver una concentración de riquezas en las industrias o en las empresas que responden a ciertos elementos, por ejemplo, redes sociales, remedios y vacunas, y uno puede imaginar ese mundo como separando, polarizando aún más, que fue justamente el punto de entrada de mi primera intervención. La importancia, vuelvo de nuevo, de actuar y transformar para asegurar que en verdad no vamos dividiendo, sino vamos colaborando para enfrentar juntos los problemas. Es como el Acuerdo de París, que demoró mucho tiempo para lograr y depende mucho de la voluntad, pero hay un reconocimiento, la única manera de ir abordando el cambio climático es de manera conjunta. Ese es el desafío que tenemos que enfrentar. Ahora, en términos de cambios conductuales,
yo diría, no es la pandemia que va generando problemas actualmente, sino los cambios conductuales vienen de otros elementos, de las redes sociales, pero ese tiene una historia mucho más larga. Lo que va generando la pandemia todavía vamos a ir adaptando al nuevo contexto, pero la transformación de las personas y cómo se van enfrentando se va a ver más en el mediano plazo. Que me preocupa a mí son más las redes sociales, los algoritmos, ¿cierto? Que van mostrando noticias que son coherentes con nuestro punto de vista, que se va como fortaleciendo, profundizando ciertas visiones de la sociedad. El problema que justamente esas empresas con su algoritmo nos va generando un algoritmo que va buscando una manera de comprender al otro, alguien que es diferente de mí. Si no tenemos un Estado que juega un rol de construir una cultura y valores compartido nacional, si no lo dejamos al mercado y la posibilidad de elegir, vamos a ir debilitando esas redes sociales y ir generando y llegando más a ese tribalismo o de grupos, de cierta manera, que hemos comentado. Ese de la política de identidad y que cada uno defiende sus intereses, ese va a generar esa distopía que estamos hablando. Por eso es importante la comunicación clara en términos del Estado, colaboración público-privada, en especial entre la ciencia y otros conocimientos. La descentralización del Estado me llama la atención, que Andrés quizás ahora lo va a comentar, para que uno pueda comprender la diversidad de los territorios, pero esencialmente no nos vamos a salvar si no lo hacemos juntos. Yo confío que las personas en general van a buscar de ir resolviendo conjuntamente como han hecho en distintos momentos, pero también va a haber personas que va salvando solamente a ellos mismos, y si ellos tienen poder, vamos a quedar en ese círculo vicioso del cual hablé. Gracias. Otra vez, ¿no es cierto? Es una cuestión compleja que nos plantea, para la cual no podemos tener soluciones simples, sino estaríamos cayendo en la misma situación que comentábamos, que no era la apropiada. Creo que todos estos elementos, la economía, ¿no? La política, las relaciones internacionales, están en un periodo de nuevamente, ¿no es cierto?, de recomposición de esas piezas. Creo que todavía nada de eso está debidamente asentado, ¿no? Estamos viviendo la pospandemia, ¿no? En América Latina estamos empezando en varios de los países a comenzar el proceso de desescalada, que los europeos, como decía Paulina, nos llevan ventaja. A mí siempre me ha llamado la atención que América Latina tuvo la oportunidad histórica, nunca antes en la historia de América Latina habíamos tenido la oportunidad de ver el futuro, ¿no? Porque ver el futuro es una cosa, sabemos que imposible. Sin embargo, hemos tenido varios meses esa posibilidad, porque nosotros podíamos ver lo que estaba ocurriendo en Europa, ¿no? Y en Asia, con 3, 4 meses de antelación, nos veíamos los problemas que estaban teniendo ellos, podíamos habernos preparado de mejor manera para enfrentarlos, y no lo hicimos, ¿no? Perdimos esa oportunidad histórica. Hoy día nuevamente estamos viendo la posibilidad, ¿no es cierto?, viendo el futuro, porque estamos viendo qué es lo que pasa con el rebrote en Europa, qué es lo que pasa en Estados Unidos, qué es lo que pasa en Asia y cómo se está manejando esto, y por lo tanto aprender de esa experiencia, pero parece que tampoco estamos tomando, ¿no es cierto?, los debidos resguardos. Vean ustedes el desorden que se ha producido en Chile, para hablar concretamente de nuestro país, con la comunicación de riesgo que llevó adelante el gobierno con este famoso hashtag, ¿no es cierto?, Fondéate en tu casa, ¿no? Que el The Clinic sacaba una portada, ¿no es cierto?, que hacía una verdadera ridiculización
¿no es cierto?, de la estrategia del gobierno. Entonces, digo que estamos desaprovechando esa oportunidad histórica de ver lo que está ocurriendo en el mundo, y en esto tiene que ver, ¿no sé?, o esto tiene que ver con lo que planteaba Juan Luis respecto de la economía, del crecimiento, de cómo se manejan esas variables para poder aplicar a la América Latina. Pero no estamos aprendiendo nada de eso, y a mí eso es lo que me desconcierta, ¿no?, de que por qué nuestros gobiernos no están enfrentando adecuadamente eso. Yo creo que en América Latina y en Chile, porque efectivamente me cuesta más hablar del resto de la región, porque tiene dinámicas distintas, lo mismo de Europa, estamos en todo caso en un periodo extraño en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, como decía Gramsci, ¿no? Y se refería a estos periodos como periodo de interregno, ¿no?, en donde algunos dicen, en el caso de Chile, estamos terminando una larga transición de 30 años, ¿no es cierto? El candidato o el alcalde Joaquín Lavín dijo que él iba a ser el próximo candidato, el próximo presidente de una nueva etapa de la historia de Chile, porque con él o con Piñera se acaba, ¿no es cierto?, un ciclo de la historia de Chile, este ciclo que duró 30 años, y entraríamos en una nueva fase. Bueno, no importa mucho si vamos a entrar a una u otra fase. Lo importante es reconocer que estamos en un periodo de incertidumbre, ¿no? En Chile tengamos una nueva constitución, sabemos que ese proceso va a tomar todavía un tiempo por delante, y cuando se complete, aún así, aunque tengamos una nueva constitución que sea aprobada en el plebiscito de salida, primero hay que realizar este plebiscito de entrada, que todavía muchos siguen dudando que se puede hacer. Pero más allá de eso, tampoco va a cambiar en ese exacto minuto cuando se promulgue la nueva constitución. El país va a ser un país distinto a partir de ese minuto, ¿no? Porque las cosas en la historia sabemos que no ocurren de esa manera tan taxativa. Entonces, eso hace que las personas, los ciudadanos, quienes nos están viendo hoy día, ¿no es cierto?, en esta transmisión telemática, entiendan que lo que se viene es un periodo todavía de mayor incertidumbre, ¿no?, en donde las cosas no van a estar claras como pensábamos, ni las respuestas van a ser, ¿no es cierto?, las precisas. Porque justamente ha pasado eso, cuando teníamos claras las respuestas, nos cambiaron las preguntas, ¿no? Y hoy día tenemos esa dificultad, que creíamos que estábamos avanzando en una determinada dirección, pero llegó la pandemia, ¿no es cierto?, y eso cambió por completo la manera en que estamos enfrentando este desafío. Yo coincido también con Andrés, tengo la misma percepción por lo que yo he visto en la calle cuando he salido aquí en Santiago, a los que nos están siguiendo acá, yo estoy en este minuto en la ciudad de Santiago, siento que la gente no ha cambiado nada, ¿no? Siento que esto que decían que íbamos a salir mejor de este periodo, que la gente iba a ser distinta, iba a haber más cooperación, más relaciones sociales, nada de eso ha ocurrido. Y nuevamente, ¿no es cierto?, el individualismo, nuevamente digamos, defender el interés particular de cada uno se impone sobre lo colectivo, ¿no?, que quisiéramos que fuera algo distinto. Entonces, yo, digamos, si bien es cierto, podría coincidir en que cuesta imaginarse lo que va a venir, ¿no?, y cómo va a ser, porque, insisto, estamos en ese periodo raro, es como el momento en que no termina de anochecer y empieza a amanecer, ¿no? Ese momento exacto, en ese momento estamos viviendo, en ese momento siento yo que estoy, ¿no?, en un momento de mucha incertidumbre, y nosotros que de alguna manera a veces se nos pide que tratemos de dar pistas, claridad respecto de lo que va a ocurrir, la verdad que tampoco lo podemos hacer. Nosotros, los que estamos aquí, somos académicos y en realidad sabemos más hacer preguntas que tener respuestas, ¿no? Esa es nuestra función, a eso nos dedicamos fundamentalmente, a hacernos preguntas, y cuesta entonces tener respuestas. Por eso que cuando Juan Luis abre la ventana, ¿no?, para que nosotros tratemos de dar algunas explicaciones, no es fácil, porque estos elementos van cambiando y tienen una dinámica que día a día, ¿no es cierto?, las cosas hacen difícil de poder establecer con claridad qué es lo que va a ocurrir, cómo vamos a poder fijar una tendencia, ¿no? Esto que Bauman llamaba, ¿no es cierto?, la sociedad líquida, de alguna manera lo expresa
lo expresa con mucha claridad. Eso es lo que estamos teniendo. Entonces, yo no quisiera ser pesimista con quienes nos están escuchando, nos están viendo en este minuto, pero sí, no quiero ser pesimista, pero sí debo ser realista, en el sentido de que se vienen momentos difíciles. Lo decían mis colegas, bueno, hemos tenido otros momentos difíciles a lo largo de la historia de la humanidad. No hemos tenido guerra, hemos tenido enfrentamientos, por supuesto, ¿no? Y cada sociedad le toca en algún momento. Ahora nos tocó a nosotros, ¿no? A quienes nos están viendo. Hace 47 años, ¿no es cierto? Como decía Jane, le tocó a una sociedad un golpe brutal, como fue el quiebre, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho en Chile producto de un golpe de Estado. O hace 20 años, ¿no es cierto?, con el atentado de las Torres Gemelas. En fin, a cada sociedad le toca un momento determinado y a nosotros nos tocó ahora. A algunos, yo que soy de los más viejos, a lo mejor que estoy acá, me ha tocado varias veces, porque me tocó también el quiebre de la democracia, me tocó vivir una dictadura, y por lo tanto, esa realidad la hemos estado viviendo. Lo que pasa es que hoy día pensábamos que estábamos mejor preparados y que nada de esto iba a ocurrir. Eso nos lleva entonces a esta sensación de incertidumbre que creo que tenemos que comenzar a lidiar con ella, tenemos que vivir con eso, no tenemos que meterlo debajo de la alfombra, porque a las personas no nos gustan, a las personas naturalmente no nos gustan los conflictos, tratamos de eludir los conflictos, y los chilenos, James es la excepción acá, ¿no es cierto? Los chilenos somos muy buenos para eludir los conflictos, para no enfrentarlos, para no hablar de frente, para no decir las cosas. Esa es una característica que tenemos las chilenas y los chilenos. Por lo tanto, esa situación nos hace, ¿no es cierto?, estar hoy día en un momento complejo, pero a la vez un momento muy significativo, porque tenemos la oportunidad, ¿no? Abrir la ventana, como lo está haciendo Juan Luis con nosotros hoy día, permite que entre aire fresco, que entre nuevas energías, que entre, ¿no es cierto?, nuevas ideas, y creo que de alguna manera por lo menos hay que estar optimistas de que eso va a ser posible, aunque nos demoremos un tiempo como sociedad, nos va a tocar enfrentar este desafío, como decía Paulina, además mientras no tengamos vacuna, este problema y el retroceso que hemos visto en relación con los avances que tenían en la vacuna, especialmente la que estaban desarrollando en Oxford, lamentable retroceso, nos hace tener que volver a indicar, ¿no es cierto?, esta idea del necesario realismo que tenemos que tener para enfrentar este complejo desafío que tenemos como sociedad y que nos tocó, como les toca muchas veces a distintas sociedades a lo largo de la historia. Eso, Juan Luis. Estás todavía con el micrófono muteado. No, sigue muteado. Tienes que desmutear tu teléfono. Ahí sí. Tenemos problemas con tu audio, Juan Luis. No te estamos escuchando. No tenemos retorno, como se dice. No, por lo tanto, vamos a quedar a cargo del programa nosotros. A nosotros nos encanta, así que vamos a poder seguir hablando. Yo quería proponer, para ver si mientras resoluciona su problema, Juan Luis, que respecto a lo que tú decías de Antonio Gramsci, tú citaste a Gramsci, y hay una frase muy buena de Antonio Gramsci que señala que se puede ser pesimista de la razón, pero optimista de la voluntad. Yo creo que efectivamente, frente al contexto que estamos viviendo, yo soy pesimista, yo derechamente no voy a engañar a nadie acá, yo no voy a decir que soy socialdemócrata o inventar que, no, yo soy pesimista, pero ese pesimismo nos obliga no a ser pusilánimes, no a entregarnos, sino que a actuar. Por eso yo rescato la frase de Antonio Gramsci, el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Y con mayor razón, aquellos que tenemos una visión pesimista, estamos más obligados a generar los esfuerzos tendientes a lograr la transformación. Que vaya que yo sigo insistiendo que por mucho que haya pandemia, te aseguro que en un par de... ¿Quién se acuerda de la gripe española? Pese a que, como yo dije en un principio, mató a más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Por lo tanto, no veo muchas posibilidades de que una crisis como esta nos vaya a transformar tanto.
tal vez sea una oportunidad para reenrielar determinadas interpretaciones y para magnificar el uso de las tecnologías, circunstancias más relacionadas con el quehacer diario para los efectos de lograr adaptarnos, que es otra cosa. Es decir, el ser humano se adapta. Pero grandes transformaciones respecto a aquellos que tienen grandes concentraciones de poder desde el punto de vista económico y político, así como de una fórmula venida al cielo, yo no la veo. Yo comparto lo que dice Andrés. Yo también soy pesimista, a pesar que... Un programa de radio, ¿eh? Sí. Yo soy pesimista, a pesar que soy optimista también. Es que yo encuentro que hay como una mezcla ya, pero yo encuentro que hay que ser realista y es esencialmente ser pesimista. Pero me llama la atención que no hemos hablado de los partidos políticos en Chile, porque yo diría un gran parte del problema de los liderazgos políticos que tenemos son justamente los partidos políticos, como también la ciudadanía y cómo se va votando, pero me parece que aún más grave son los partidos políticos y su, no sé si incapacidad no es la palabra, como poco voluntad para ir fortaleciendo las relaciones, uno con la ciudadanía o su electorado, y que queden principalmente trabajando para su ganancia electoral. A ver, en ese sentido, tal vez voy a ser la más optimista del grupo, ¿ah? Qué bueno. Solo para hallarle la contra a Andrés Cruz. Está bien. Estoy acostumbrado a hacer vocación de perdedor. No, a ver, en el sentido que las crisis, las incertidumbres, también generan oportunidades. O sea, indudablemente de las crisis se generan oportunidades. Lo importante aquí es ser lo suficientemente inteligente, sobre todo aquellos que toman las decisiones, de tomar aquellas oportunidades y transformarlas en algo productivo, en algo bueno, ya sea para sí mismos, o ya sea, ojalá, para la sociedad. Porque uno también, tú dices, Andrés, que las personas nos adaptamos, y es cierto. O sea, en la historia de la humanidad nos hemos tenido que ir adaptando a los distintos cambios que se van sufriendo. Entonces, quisiera pensar, y esto tal vez sea más un deseo que un análisis, que justamente las estructuras en las cuales, yo estoy pensando en el ámbito internacional, en el cual se ha afirmado el mundo desde el 45 en adelante, van a sufrir transformaciones. Y estas transformaciones tal vez van a tener que ir más de lo micro a pensar en una estructura global. Tal vez vayan de pequeñas colaboraciones que sí ocurren, y esas colaboraciones muchas veces no salen en los medios. Entonces, por ejemplo, van surgiendo nuevos actores en el ámbito internacional, en el cual sí están trabajando por una mayor colaboración, por ejemplo, en los tiempos de la pandemia, para buscar una vacuna y que esa vacuna sea accesible a todo el mundo. Y eso muchas veces no tiene tanta prensa como sí tiene la prensa de aquellos de Trump, que quiso comprar a los investigadores alemanes que estaban trabajando en la vacuna, o que ya invirtió no sé cuánto y que primero las vacunas va a ser para Estados Unidos y no para el resto. Y no se habla de las 114 otras vacunas que se está trabajando, y algunas de ellas incluso con fondos que son para que esas vacunas lleguen a todo el mundo. Entonces, esos son situaciones de colaboración que están surgiendo. Segundo ejemplo, hay mucha colaboración que tal vez no se está dando entre los estados, pero sí se está dando a nivel subestatal, entre regiones, entre ciudades, entre ciudades fronterizas sobre todo. Y lo conversaba el otro día con un colega argentino, en que justamente a lo mejor a nivel estatal nos demoramos mucho, pero resulta que se acaba de celebrar un acuerdo de cooperación entre agencias de cooperación entre Chile y Argentina, que es muy ambiciosa y antes no la teníamos. Entonces,
Sí veo pequeños casos, bueno, el caso de la Unión Europea, que casi se vieron en el precipicio, tuvieron que hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo y poner encima de la mesa trillones de euros que la crisis del euro no lo había provocado, lo provocó esta crisis. Y tuvieron que ceder, negociar y ceder. Y ahí se vieron enfrentados los países llamados frugales, que eran los más apretados con la plata, con los del sur, y tuvieron, y se habla del plan Marshall sin Marshall, pero no solamente es el plan Marshall sin los Estados Unidos, sino que además es no sé cuántas veces más el dinero que se puso en su momento en el plan Marshall de la recuperación económica en Europa. Y ahora lo están haciendo y con dinero de los propios europeos y con mutualización de la deuda, cosa que Merkel no había querido durante mucho tiempo, y ahora ante la catástrofe que implica este impacto, lo están haciendo y están ayudando directamente desde los que no tienen empleo a la población vulnerable, a los desempleados. Eso no se había visto antes. Entonces, quiero mirar también aquellos casos en que esta pandemia forzó esa voluntad y los obligó sencillamente a decir ya, o aquí nos hundimos todos, o sencillamente, o sea, salimos juntos y nos hundimos todos. Y lo están haciendo. Ya hay colaboración entre ciudades, ya hay colaboración subestatal. Puede ser más sencilla porque, obvio, no tienen la misma capacidad que tienen los estados, pero están surgiendo ciertos actores que se están moviendo. Y a lo mejor hay que darles tiempo también a esos otros actores. Entonces, quiero ver esas oportunidades, cómo se van a hacer. Y concuerdo absolutamente y no puedo dejar pasar esta oportunidad, lo que dijo Marco, en el sentido que nosotros tuvimos claramente tuvimos la ventana abierta al futuro. O sea, vimos sobre todo en Europa las imágenes de lo que estaba ocurriendo y no solamente no nos preparamos, sí, no nos preparamos, sino que al mismo tiempo tomamos las medidas incorrectas que se estaban tomando en esos lugares. Lo encuentro increíble. Los rebrotes en Europa son tremendos. Y resulta que aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estableciendo una norma nacional de las visitas de 5 y 10 para el 18, tomado en el escritorio en Santiago, cuando aquí nosotros estamos entrando en pandemia. O sea, tan insólito que esa medida tomada a nivel nacional nos llevó a una movilización en el Biobío. O sea, yo no sé, Andrés, si tú habrás visto alguna vez más unida al Biobío que lo que nos unió el ministro París y el ministro Benorio. Bueno, ahora con la postergación de la elección de gobernadores también hubo más o menos una unidad importante, pero tiene razón que era tan lógico y tan de ignorante insólita del centralismo que justamente se dio un fenómeno de unión transversal. No, y además, súper interesante, porque aparte de unión transversal, vimos a un intendente que es el enviado del gobierno central, desafiando al gobierno central. Paulina, Andrés. Sí. ¿Sí? ¿Aló? Mira, yo creo que sí han habido cambios conductuales en los estados, sobre todo en Europa. Yo creo que sí, pero todavía es insuficiente. Yo creo que sí es necesario mayor cambios conductuales y operativos en la ciudadanía en distintos lugares del mundo, pero ¿es posible todo esto si no hay razonamiento colectivo, que es un tema que yo creo que tiene que pegarnos hoy día? Yo creo que hoy día en el mundo hay miedo, yo creo que hoy día en el mundo hay incomprensión de un mundo que se decía tan desarrollado y que una pandemia lo tiene, comillas, de espalda. Pero, perdón, les quería poner eso para el cierre, antes con una pregunta al cierre, cuando les demos una oportunidad para que ustedes hagan su cierre cada uno. Pero hay una pregunta de don Carlos que dice: James
Lovelock postula que ya es tarde para intentar un desarrollo sostenible y que debemos ir hacia el logro de una retirada sostenible. ¿Qué opinan de eso? Cualquiera de los panelistas que se haga cargo de esta pregunta. Entonces yo hablo, excepto si otra persona quiere hablar. Es que sí, es que el tema de pandemia para mí es como una reflexión sobre lo que han dicho hace décadas en relación al cambio climático, ¿cierto? En momentos que decían que no se podía hacer un montón de cosas, ahora por la pandemia sí han logrado cerrar, reducir el tema de, como se me parece que en términos de la sustentabilidad, esa es una amenaza fundamental. Si no avanzamos hacia degrowth, decrecimiento, hay un concepto de como recuperación, regenerativa, economía regenerativa, donde uno va concentrando mucho más que generar crecimiento para la distribución, como planteó Paulina. Yo lo cuestiono eso. Yo diría, en verdad, hace décadas que hay suficiente comida en el mundo. El problema no es la producción, el problema es la distribución, y tiene que ver la distribución de los productos por un lado, y también de ir pensando cómo organizar mejor para que las diferencias no sean tan grandes en términos de riqueza. Si uno va mirando el 0,1% que concentra una cantidad tan importante de los recursos, me parece que uno puede ir transformando. Y además de la colaboración entre los estados que hablaba Paulina, también hay, ¿cierto? Desde muchas de las empresas grandes, uno puede pensar en Microsoft, que está poniendo un montón de dinero para ir aportando a transformar, también Twitter, etcétera. Como uno tiene que esperar de las grandes empresas también de ir generando esa transformación. Tenemos que tomar en serio el tema del cambio climático, como también el tema de la pandemia, y buscar maneras de vivir de manera más equilibrada con la naturaleza, porque si no, vamos a quedar sin planeta. Ese es como yo encuentro más deprimente que la pandemia. Dos preguntas. ¿Cuál será la real participación de la ciudadanía en todo el proceso constituyente en el sentido más amplio y realista? Y la segunda pregunta dice, de acuerdo con Marco, la gente de la calle y las instituciones no han cambiado en nada. Es cuestión de escuchar a los gremios empresariales. Marco. Sí, bueno, efectivamente yo insisto en esta idea de que esta ilusión de muchos, ¿no es cierto?, de que vamos a salir mejores, no está ocurriendo, ni mejores ni peores. Estamos, digamos, en una situación muy parecida porque no es que el virus, como dijo un ministro, ¿no es cierto?, nos vaya a hacer mejores personas, ¿no? Un exministro en realidad, no vaya a ser mejores personas, sino que efectivamente aquí tiene que haber un proceso colectivo mucho mayor, y lo relaciono con la primera pregunta que también mencionaba Juan Luis respecto de que se requiere, ¿no es cierto?, un cambio mucho más profundo o regenerativo, como decía Jane, acerca de la sociedad, ¿no? No siento que esto efectivamente esté llevando adelante ese cambio. Creo que estamos todavía en un momento en donde las cosas no se han consolidado, y por lo tanto, sí, yo creo que ni los empresarios, ni la gente común y corriente, ni la élite política, ni la clase gobernante está en una posición distinta a la como estaba el 13 de marzo, cuando se descubrió o se detectó el primer caso de coronavirus en Chile. Para Paulina, ¿mejoraremos los problemas de desigualdad con el cambio de la Constitución o será una solución parche? Lo que pasa es que hay que ser realistas con lo que es una constitución. No esperemos que la constitución automáticamente va a cambiar el tema de la desigualdad. La constitución sirve para sentar las bases fundamentales de lo que va a ser nuestro país.
Eso es una constitución. Y en esa constitución podremos establecer bases que permitan un modelo, un tipo de Estado que tienda a una mayor distribución, por ejemplo, pero eso no va a ser la Constitución. Podrá establecerse los principios de la Constitución, que después va a haber que desarrollarlos a través de la legislación, de las leyes. Entonces, yo siento a veces que hay demasiada expectativa respecto de lo que va a surgir de la Constitución, porque tanto la campaña del apruebo como el rechazo hablan de la Constitución ya sea como la panacea, como que todo se va a mejorar cambiando la Constitución, o como el caos, que todo se va a echar a perder si cambiamos la Constitución. Yo creo que ambos extremos no están diciendo la verdad, porque la Constitución tiene una función, una finalidad, de la cual no tenemos que poner ahí todas las expectativas. Además que la Constitución, lo que es interesante es que esto es un proceso constituyente, y hacia la pregunta de la participación de la gente. Es muy importante cuánto participemos nosotros, tanto en ir a votar, como en elegir después, si es que probablemente gane el apruebo, de elegir a los constituyentes. Ahí yo lamento mucho todavía que se esté discutiendo el tema de la participación de los independientes, porque los partidos políticos siguen concentrando gran participación en esa formación de la constituyente, y eso va a también a hacer un muro con las expectativas de la gente. Por lo tanto, se tiene que abrir una cancha más pareja para los independientes, y luego, cuando se discuta la Constitución, es establecer las bases, son como las reglas del juego más amplias, pero no porque dictemos una Constitución al año siguiente vamos a tener un país más igual. No, es mucho más complejo que solo eso, pero es un primer paso importante para avanzar en un país que ya no tenga un modelo subsidiario, que aunque no lo diga de manera escrita, está en el espíritu de la Constitución, sino que tienda a un modelo en el cual el rol del Estado juegue un papel mayor en la distribución efectivamente de la riqueza y distribución del poder. Para que es muy Andrés, importante. Creo que si esta sociedad no da un golpe de timón, como sea, no podremos evitar la caída al precipicio de la catarata. Siempre en periodo de general de crisis hay espacios de pesimismo. Yo insisto, voy a volver a reiterar con vigor que podemos ser pesimistas de la razón, pero optimistas de la voluntad, por cuanto indudablemente que estamos en una situación de confusión, estamos en una situación en la que no tenemos, como muy bien dijimos durante el panel, las respuestas, sino que estamos en el proceso de elaborar las preguntas. Y tal vez el proceso de elaborar las preguntas es lo más importante, es lo más importante. Yo creo que no hay que ser, no nos vamos a caer a ningún despeñadero. Creo que depende de las opciones que vayamos tomando, la dirección que vamos a ir teniendo hacia el futuro. Pero periodos como este, históricamente, como sociedad, como humanidad, hemos tenido muchísimo. Gracias, Andrés. Mira, quiero yo entregarle un pequeño razonamiento en la perspectiva de que ustedes hagan, cada uno de ustedes, 3-4 minutos para el cierre de esta actividad que hemos tenido durante esta tarde. Y tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo la sensación de que el problema fundamental radica en quién y cómo administra las economías de los países y del mundo. Porque la economía somete a las personas. Una expresión fundamental de esto tiene que ver con que yo siento que el neoliberalismo no ha sido solo una teoría económica que se ha impuesto en Chile y en el mundo, sino que ha sido una teoría que tras de sí está la expresión filosófica, social, cultural, que nos ha ido modificando el modo de razonar o el modo de no razonar de los individuos y que solo actúan en función de las emociones
y de las tentaciones. Por tanto, yo tengo la impresión de que cambiar el estado en que hoy día se encuentra la humanidad y el mundo tiene que ver con cambios integrales, entendiendo que vivimos en un espacio, el medio ambiente, que está en peligro. Y con el riesgo de lo que señalaba Andrés, cada día el riesgo de que muchos seres humanos en este mundo pasen a ser marginados es un peligro latente. Y mientras más marginados tengamos en el mundo, mayores son las posibilidades de que la vida se torne cada día más limitada y más complicada. En el mismo orden en que ustedes tuvieron sus exposiciones, yo les rogaría 3 o 4 minutos para que hagan un cierre y pueden intervenir desde el ámbito que ustedes lo deseen y refiriéndose también a las intervenciones de los otros colegas. Gracias a todos y cada uno de los seguidores en La Ventana Ciudadana, y les decimos que este panel va a ser publicado 1 o 2 semanas en La Ventana Ciudadana, y allí tienen un espacio para hacer comentarios y preguntas a cada uno de los panelistas que sean más de fondo y que tengan una perspectiva mayor, porque yo creo firmemente en que no mejoramos nuestra calidad de vida, ni individual ni colectivamente, sino razonamos colectivamente. Paulina. Bien, yo solo un par de ideas finales. Primero, estamos viviendo un momento de cambios, cambio a nivel internacional, cambios a nivel nacional, cambio a nivel de nuestra propia forma de vida. Esto no significa que vayamos a ser ni más buenos ni más malos, pero sí estamos viviendo cambios. ¿Cuánto van a durar y hasta dónde nos van a llevar? Tanto al mundo como a las organizaciones internacionales, a los estados o a nuestras propias sociedades o nosotros mismos. Yo no lo tengo claro. Como decía Marco, la verdad es que aquí hay mucha incertidumbre todavía. No me la juego porque vaya a ser un mundo mucho más pacífico o que vaya a ser un mundo mucho más conflictivo, no lo sabemos. Sí, lo que podemos pensar es que en el corto tiempo vamos a estar en una situación de crisis económica muy fuerte, que va a llevar a niveles de pobreza mayores, sobre todo en América Latina, que eso va a generar tensiones, que va a seguir habiendo una tensión fuerte también entre una ciudadanía y sobre todo un sector más marginalizado de las sociedades que puede aumentar producto justamente de los efectos de la pandemia, con una clase política, y más aún si esta clase política no escucha. Por lo tanto, yo creo que vienen, sobre todo el 2021, va a ser un año de turbulencias, tanto internacionales como a nivel interno, pero que eso no necesariamente implica que vamos hacia el despeñadero, como alguien señalaba. Va a depender mucho de cómo se gestionen las crisis. Ahí sí, es cierto que a veces amanezco despierto súper optimista y me duermo con depresión, es verdad, pero bueno, trato de despertar el otro día de nuevo con optimismo, porque si no, estamos mal, si es que nos dejamos abatir por el pesimismo, como decía Andrés, porque tiene que haber voluntad de cambiar muchas cosas. El status quo yo creo que es lo peor que nos puede pasar. Y aquí tenemos que mejorar, tenemos un proceso constituyente, ojalá sea participativo. Tengo miedo del grado de participación si es que la pandemia sigue con los niveles que está, porque ya pasó en Francia con niveles altos y la participación bajó mucho, justamente por las cuarentenas y por el miedo al contagio. Pero bueno, hay que ir paso a paso y viendo cómo se va dando la situación, pero ojalá que logremos, como dije en un momento, aprovechar las oportunidades y tratar que nuestras autoridades cometan los menores errores posibles
y más aún los autogoles, porque ya de eso estamos un poquito cansados. Es momento ya de tomar el timón y buscar una mejor salida a la crisis, porque también nos merecemos como sociedad tener una salida a la crisis del tipo pacífico y con esperanza también con un proceso constituyente que se nos está abriendo. Gracias, Paulina. Andrés. Bueno, la verdad es que estar en una situación de crisis no significa privarse del ejercicio de la razón y el diálogo, de privarse los beneficios de una deliberación que tiene que ser templada, tiene que ser prudente, así como no significa que una coordinación entre las instituciones signifique someterse a lo que decreta un mando único de emergencia por un estado de excepción. La democracia, creo yo, incluso en momentos de alarma y de crisis, urge tener contradicción y exige que todas las decisiones adoptadas por parte de la autoridad tengan una justificación. El pluralismo no es solamente una exigencia que puede encontrarse en algún tipo de norma jurídica, sino que es un principio necesariamente de racionalidad. Una democracia le debe a los críticos tanto como a los gobernantes. Si se genera en un contexto de confianza mínima, el saber distribuido y el poder descentralizado no son impedimento para la toma de decisiones, sino que son un procedimiento destinado a minimizar los errores. Las situaciones de crisis o de alarma no pueden suspender el pluralismo, tal vez morigerar su dimensión competitiva. Y sería un error que las urgencias del momento nos lleven a impedir o trabar los contrastes o el intercambio de puntos de vista y de competencias. Es grave que alguien confunda tener el mando con tener la razón, que son cosas absolutamente diferentes, más aún en un ámbito en el que nadie, ni siquiera los expertos, los que se dicen expertos, que han proliferado de manera extraordinaria, sabe muy bien qué significa y qué es lo que viene hacia adelante. Ya. Mira, Andrés, al inicio cuando nos conocimos siempre anduvimos como muy en contra. Ya estamos como conectando en los temas. Yo comparto sobre el tema de democracia, pero quiero resaltar uno de los elementos que anticipé un poco en mi primera intervención, es que la idea de democracia, la democracia formal, la democracia representativa, no está siendo suficiente para captar y para proteger esa cultura democrática. Como eso llega a personas como Trump, ¿cierto?, al poder, y más que llama la atención, más que fue votado, es como los republicanos, que tienen una posición muy distinta en términos de la institucionalidad, va cediendo a él en el poder. Y hay distintos estudios que van hablando, por ejemplo, comparando lo que pasa con Trump en Estados Unidos a lo que pasa en Hungría, donde uno tiene esa transición desde una democracia formal hacia esencialmente un régimen autoritario de facto, ¿cierto? Y ese, me parece, es lo que es grave actualmente adentro. Ahora, neoliberalismo o consumismo, capitalismo, si quiere, sí juega un rol muy importante en la lógica dominante y que va transformando, yo diría, o orientándonos de trabajar de cierta manera y nos mantiene adentro de un sistema que tenemos que siempre ir avanzando, pagando las cuotas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ese va generando una lógica que es difícil cambiar, es como un buque, ¿cierto?, que uno puede mover poco a poco, pero no se puede transformar fácilmente. Pero igual, vuelvo a la idea que planteé al inicio, y especialmente en momentos de pandemia o momentos excepcionales, yo pienso que hay personas que van transformando los espacios donde están, desafiando la lógica dominante, y ese es donde el tema de la colaboración, de ir generando, transformando ese razonamiento colectivo, para que comprendamos mejor lo que está pasando en el siglo XXI y uno puede ir moviendo el buque. Claramente va a haber oposición, siempre hay oposición, pero hay que ser realista, pero también
optimista mirando hacia el futuro, porque si no, no queda mucho más. Gracias. Sí, yo quisiera también terminar con un par de ideas. Andrés citaba a Zizek, al filósofo, que parece que a Juan Luis le gustaría mucho, ¿no? Porque Zizek dice que de alguna manera la pandemia, ¿no? O el COVID fue el único que ha podido, o el único que podría haber derrotado al capitalismo, ¿no? Claro, hay dudas sobre eso porque lo que estamos viendo no necesariamente es justamente eso. Entonces tenemos dudas sobre esas afirmaciones que hacía este autor respecto del fin del capitalismo. Pareciera ser que todavía este sigue estando vigente y lo que seguramente vamos a tener que buscar son fórmulas distintas, porque como decía antes, si algo positivo, insisto yo, estamos aprendiendo a partir de la pandemia en el mundo, ¿no? Es que se requiere revisar o revalorizar más bien el rol del Estado. Estamos asistiendo, yo diría, a un proceso de vuelta del Estado, ¿no? Y esto supone también revisar algunos elementos. A lo mejor a Paulina no le va a gustar, pero va a haber que revisar el tema de la globalización, ¿no? Va a haber que repensarla. No digo que esto significa el fin de la globalización, porque también está demostrando que no lo es. Pero, por ejemplo, quizás pensar en relocalizar algunas actividades. No puede ser que los países, en este caso Chile, dependamos de una cuestión tan esencial como de las mascarillas, de que se fabriquen en China y que si los chinos, ¿no es cierto?, no quieren darnos las mascarillas, no vamos a tener mascarillas. Para hablar de la cuestión fundamental, pero podría hablar de los ventiladores mecánicos, en fin. Quizás todo eso forma parte, como digo, entonces, de esta vuelta del Estado que tenemos que de alguna manera revisar, y también revisar lo que está pasando con la globalización, para configurarla de otra manera. Yo no creo que tengamos que poner fin a la globalización, ¿no? Sería algo muy difícil, pero quizás tenemos que pensarla de una manera distinta. Y a lo mejor ese pensarla de una manera distinta significa revalorizar, como digo, nuevamente el rol del Estado, no el Estado como se entendió, ¿no es cierto?, como un Estado opresor que controla todo en la línea de Orwell, como decía Jane, ¿no es cierto?, sino que un Estado acorde con lo que son los problemas, que son las necesidades que tenemos que resolver hoy día. Ese es uno de los grandes desafíos, y también le doy las gracias a Juan Lilla, La Ventana Ciudadana, por habernos permitido hoy día estar conversando de una manera tan agradable con los colegas y con quienes están escuchándonos durante esta tarde-noche ya. Sí. Así es Ok. que un gusto Nos haber vamos estado todos con porque... ustedes. Sí. Chao, muchas Nos gracias. vemos. Chao, que Adiós. estén muy bien. Chao, Chao. Juan Luis. Chao, Juan Luis, nos vemos. Chao.